como bien les decía, ¿no? Ay, perdón, chispas. Acá está. Ahora sí. Entonces, hoy día vamos a hablar lo que es la psicopatología de los trastornos sexuales. Inicialmente, ¿no? Es decir, si hablamos de sexualidad normal, entonces es como una conducta sexual normal, ¿no? O sea, ahora hablaríamos acá de placer, en este caso mutuo, ¿no? Entre la pareja. Obviamente incluye la estimulación de órganos sexuales y así, también el coito acá lo más importante, estar libre de sentimientos inapropiados, de culpa o de ansiedad, y no es compulsivo. Entonces, más o menos lo englobamos, ¿no? Para hablar de sexualidad normal. El psicoanálisis, o sea, propugnado por Sigmund Freud, y habla, ¿no? Es más, no solo le da mucho énfasis, ¿no? Todo este tema de la sexualidad y pues lo relaciona, ¿no? O sea, con muchos aspectos, pero bueno, ¿qué dice? Es decir, todos los impulsos y las actividades placenteras tienen su origen sexual, ¿no? Ha hecho que las personas tengan una visión, o sea, gracias a esto es como que se ha hecho, ¿no? Que tengan una visión un poco distorsionada de los conceptos sexuales, ¿no? Es más, en psiquiatría, o sea, se genera, especialmente para los psiquiatras, ¿no? Una imagen un poco confusa de la motivación en este caso, ¿no? Si seguimos hablando de sexualidad normal, entonces bueno, iríamos mucho más atrás, ¿no? En el tiempo, o sea, Hipócrates mencionando que el clítoris es como el lugar, ¿no? De la actividad sexual femenina. En la Edad Media, los médicos islámicos ya recomendaban el coitus interruptus, ¿no? Como una forma de control de la natalidad. Sigmund Freud, como sabemos, el padre del psicoanálisis, o sea, hace un desarrollo de sus innovadoras teorías, ¿no? Sobre el líbido, la sexualidad infantil y los efectos del impulso sexual sobre el comportamiento humano, ¿no? Bueno, ya en la era moderna, entonces las investigaciones, especialmente Alfred Kinsey, William Master, Virginia Johnson, aquí empieza ya empieza a sintetizarse incluso medicamentos, ¿no? Como son los anticonceptivos, tratamiento, o sea, con estos fines, ¿no? El tratamiento sustitutivo como en la menopausia, etcétera, ¿no? Y este ultimito, sí, de verdad, tiene relación, especialmente diríamos, no, a mí de los aspectos, pueden ser tan negativos, ¿no? De los famosos sitios web pornográficos disponibles actualmente, ¿no? En Internet. Bueno, si hablamos de la sexualidad infantil, nos vamos inicialmente a ver el concepto, porque acá Sigmund Freud pues habla bastante, ¿no? Sobre este tema. Pero vamos, dice, la mayor parte del aprendizaje sexual tiene lugar sin el conocimiento de los padres. Pero el conocimiento del sexo de un niño o una niña influye en la conducta de los padres, ¿no? Se ha visto que en la observación de los niños se revela que el juego con sus genitales, lo de los bebés, forma parte del desarrollo normal. Pero durante un periodo crítico, el desarrollo de los niños son especialmente susceptibles, ¿no? A determinados estímulos
o a los que más adelante pueden ser incluso inmunes, dice, ¿no? Bien, acá igual, ¿no? El psicoanálisis, o sea, Freud, habla, ¿no? Generalmente lo más, o sea, usual es esto de las etapas, ¿no? De desarrollo. Una etapa oral, la etapa anal, la fálica, la latente y la genital, ¿no? O sea, en general esto proporciona un marco amplio, dice, ¿no? Muy bien, sí, para un poquito ganar tiempo, entonces nos vamos a lo que es en sí, o sea, lo que nos interesa, ¿no? En psicopatología, como son las anormalidades o las disfunciones, en este caso sexuales, ¿no? En el DSM-5, esta es la clasificación americana, las disfunciones sexuales incluyen, dice, pues, trastorno del deseo sexual hipoactivo en el varón, el trastorno del interés, la excitación sexual en la mujer, el trastorno eréctil, el trastorno orgásmico femenino, la eyaculación retardada, la eyaculación prematura o precoz, el trastorno de dolor genitopélvico, la penetración, la disfunción sexual inducida por sustancias o medicamentos, otra disfunción sexual especificada y la disfunción sexual no especificada, ¿no? O sea, como lo distribuye en este caso el DSM-5, ¿no? Vamos a tratar de ir avanzando a ver uno por uno, todo de los trastornos, ¿no? Primero, esto del deseo, el interés y la excitación. El trastorno del deseo sexual hipoactivo del varón. Entonces, aquí hablamos de frigidez y disminución del deseo sexual, ¿no? En los varones. Generalmente se caracteriza, dice, ¿no? Por una ausencia anafrodisia o disminución de las fantasías sexuales y el deseo de mantener una actividad sexual con la pareja, ¿no? Correspondiente. Esto se da generalmente en el 2% de varones entre las edades comprendidas entre los 16 y 44 años. Se ha constatado que un 6% de los hombres entre los 18 y 24 años tienen esto, y un 40% entre los 66 y 74 años. Los pacientes con problemas del deseo ejercen una utilización, dice, generalmente defensiva, ¿no? De la inhibición del deseo para protegerse de los miedos inconscientes, ¿no? Relacionados con el sexo, ¿no? Bueno, lo otro es la aversión sexual, ¿no? Y aquí hay una manifestación extrema en forma de rechazo de todo lo relacionado a la práctica sexual, ¿no? Una evitación activa, incluso duradera, de la consecución de las relaciones, o sea, en por lo menos 6 meses, ¿no? Generalmente acá se experimenta asco, rechazo hacia algún aspecto particular, ¿no? Del contacto genital o sexual. Bueno, esto se observa y se frecuentemente en los trastornos de la ansiedad, ¿no? Como el trastorno como también el trastorno por estrés postraumático, en la fobia simple y en el TOC, ¿no? El trastorno obsesivo o compulsivo. También hay que mencionar que esto de la aversión sexual puede tener un origen o base orgánica, ¿no? O sea, son muchas en realidad, se pueden mencionar, bueno, entre ellas unas dos, como la farmacológica y la tóxica, ¿no? Luego tenemos la erotomanía y el hipererotismo, ¿no? Que en realidad es el lado opuesto, ¿no? De lo que ya mencionamos anteriormente. Dijimos que anteriormente había un rechazo, ¿no? Deseo sexual, pero aquí es todo lo contrario, ¿no? Ya se sobreentiende, ¿no? Trastornos asociados generalmente de base cerebral, dicen, ¿no? O sea, esto se puede dar en las demencias, los que tienen déficit intelectivo, ¿no?
pueden ser también tóxicos, abuso de psicoestimulantes, y en los trastornos afectivos, especialmente en el trastorno bipolar en la fase maníaca. En el trastorno bipolar, sí es mencionar que especialmente en la fase de manía, una de las características es justamente eso, ¿no? La desinhibición, o sea, la sexual, y esto genera pues un hipererotismo, ¿no? Y a la postre eso se traduce en actos y conductas, o sea, relacionadas, ¿no? Dice que esto es más propio de personas jóvenes. En la población masculina se denomina satiriasis y en la femenina la ninfomanía, ¿no? La pseudoerotomanía, pues se puede decir mitómanos, ¿no? Que en su arrebato pseudológico fantasean y se jactan generalmente de logros sexuales, pero en realidad que no existen, no son inexistentes. Entonces, la pseudoerotomanía es eso, ¿no? Y el otro es el delirio erotomaníaco, ¿no? O sea, obviamente igual, totalmente salido pues del contexto, de la realidad. Pues, como que un ejemplo sería, ¿no? O sea, una persona, o sea, que tiene, que en su delusión cree firmemente, pues, que una persona de mayor, de repente, qué sé yo, de estatus social, o incluso puede ser una actriz, ¿no? Que sea, cree firmemente pues que está enamorada de él y todo lo demás, ¿no? O algo así. Bueno, vamos a lo que es a la fase de excitación. Primero hablamos de lo que es la impotencia masculina. Igual acá hay pues una dificultad o incluso la imposibilidad, ¿no? De obtener y mantener una erección. Obviamente concluir con coito, ¿no? Dice, en personas de edad muy avanzada, puede tener una causa más fisiológica, ¿no? Pero muchos pacientes manifiestan dificultades en la erección con su pareja y lo curioso es que con otras parejas no sucede lo mismo, ¿no? Creando así una auténtica impotencia psicógena, ¿no? También puede ser de causas orgánicas. Esto se da muchas en patologías como la diabetes, la neuropatía alcohólica o puede ser también de otro origen, ¿no? El otro son los trastornos de la excitación sexual en la mujer, ¿no? Aquí generalmente sí han involucrado, ¿no? Pues, factores psicológicos que incluyen fenómenos como la ansiedad, la culpa, el miedo, así como factores vinculados al momento del ciclo menstrual, ¿no? La falta de excitación sexual en la mujer se manifiesta por una ausencia de los cambios fisiológicos característicos de esta fase, ¿no? Como la lubricación y la congestión vaginal, vascular, perdón, ¿no? El otro también puede darse en situaciones en que por ejemplo, el varón muestre mucha agresividad y esto, o sea, o un simbolismo, o sea, le dice todos ellos, generalmente relacionados al acto sexual, ¿no? En general, para mujeres que manifiestan un rechazo también hacia su pareja, ¿no? O sea, por alguna razón. Otro, dispareunia. Y si hablamos de dispareunia, es el dolor durante la ejecución del coito, ¿no? E incluso antes y después de. Aquí hay que descartar otras posibilidades, pueden ser de causa orgánica, ¿no? O generalmente tóxicas, farmacológicas, o la otra puede ser de causa psiquiátrica, ¿no? En la mayoría de los casos se considera que la causa depende de factores dinámicos. El dolor pélvico crónico es una queja muy común en las mujeres,
especialmente con antecedentes de violación, abusos sexuales en la infancia, ¿no? Vaginismo se define pues, con la contracción muscular involuntaria en el tercio exterior que interfiere, ¿no?, con la penetración. Puede ser completo, lo que significa que no es posible, ¿no?, la penetración. Un trauma sexual como la violación puede provocar vaginismo. Mujeres que experimentaron dolor significativo en su infancia por operaciones quirúrgicas también pueden propiciar el vaginismo, ¿no? Bueno, orgasmo. Anorgasmia femenina. Aquí existe una ausencia recurrente del orgasmo, ¿no? Generalmente hay un retraso en su aparición. Puede ser primaria, si la mujer nunca ha experimentado un orgasmo, ¿no? Y secundaria, si ha existido experiencias previas, orgásmicas, ¿no? Generalmente la primaria es más frecuente en mujeres solteras y la secundaria es frecuente en poblaciones clínicas. Entre ellas destacan, dice, ciertos trastornos de tipo psicológico. Uno de ellos, por ejemplo, es el temor desmedido, ¿no?, a un embarazo. Rechazo al compañero sexual, es el otro, ¿no? Temor a perder el control de los impulsos, que también, o sea, no le ayuda, ¿no? Y la anosgarmia masculina, pues se traduce, ¿no?, en una eyaculación retardada o anosgarmia, o sea, no puede eyacular. Este cuadro es mucho menos frecuente que la impotencia. En el varón, la anorgasmia primaria suele traslucir serias disfunciones psicopatológicas, especialmente las rumiaciones obsesivoides, ¿no? Por ejemplo, dice esto de la culpa, ¿no?, reactiva a los deseos inconscientes de tipo incestuoso o de suciedad y de contaminación. O sea, obsesivos, ¿no? Otro es la concurrencia de un trastorno por déficit de atención. En el modelo del déficit de deseo, Alf Baum postula que la eyaculación tardía es una disminución del deseo que se confunde bajo la apariencia de un trastorno del rendimiento. La eyaculación prematura o precoz en sí viene a ser la principal causa de disfunción sexual, consultada generalmente por facultativos, ¿no?, o especialistas, o en este caso los sexólogos, ¿no? Cerca del 40% de las consultas corresponden justamente a esto, ¿no?, a la eyaculación prematura o precoz. Alcanza de forma repetitiva el orgasmo y la eyaculación antes de que ellos desearían, ¿no? El diagnóstico se realiza cuando un hombre eyacula regularmente antes o en el primer minuto después de penetrar. Mayor frecuencia entre los varones con formación universitaria que entre los menos nivel educativo, ¿no? Bueno, el trastorno eréctil. Históricamente se caracteriza pues porque es una impotencia, ¿no? Puede ser, dice, el resultante de una baja autoestima que sufren a menudo los hombres con esta disfunción. El hombre es capaz de realizar coito en determinadas circunstancias, pero no en otras. Puede ser de origen orgánico o psicológico, o una combinación de ambos. Pero en los varones jóvenes y de mediana edad, la causa suele ser generalmente más psicológica. Masturbación. Suele ser, dice, un precursor normal de la conducta sexual orientada a objetos. La autoestimulación es habitual durante la infancia y la niñez. Los niños también muestran mayor interés por los genitales y los demás padres, niños, incluso animales, ¿no?
Pero al acercarse a la pubertad con el aumento de las hormonas sexuales y el desarrollo de las características sexuales secundarias, obviamente que la curiosidad se intensifica. Y los adolescentes son físicamente ya capaces de realizar el coito y alcanzar el orgasmo, restricción social siempre. Y en general los chicos aprenden a masturbarse hasta el orgasmo antes que las chicas, ¿no? Bueno, ahora pasamos a los trastornos parafílicos. De acuerdo al DSM-5, el término de trastorno parafílico se reserva para los casos en los que la fantasía o el impulso sexual desviado se expresa a nivel conductual. Puede oscilar desde una conducta casi normal hasta una destructiva o dañina, solo para el yo del propio individuo o para el suyo en la pareja, incluso una conducta destructiva o amenazadora para el conjunto de la sociedad, ¿no? Los trastornos parafílicos o sea, en conjunto dicen la población infantil a los 18 años es más o menos del 10 al 20%, ¿no? Ha sido objeto de acoso sexual. En las mujeres adultas, hasta un 20%. Ha sido objeto de individuos exhibicionistas o voyeurs. Raramente se informa de parafilias centradas en las funciones excretoras, ¿no? La etiología, generalmente apelamos acá a factores psicosociales, ¿no? Puede ser el resultado del modelado de la conducta del individuo en función de la conducta de otras personas que han realizado actos parafílicos, imitando conductas sexuales descritas en los medios de comunicación o recordando acontecimientos del pasado con gran carga emocional, como haber sido objeto de abusos sexuales, ¿no? Si hablamos de factores biológicos, en este caso son hallazgos orgánicos positivos y que incluyen un 74% con valores hormonales normales, un 27% con signos neurológicos graves o leves, un 24% con anomalías cromosómicas, un 9% con convulsiones epilépticas, un 9% con dislexia, un 4% con anomalías electroencefalográficas, un 4% con trastornos mentales mayores y un 4% con alteraciones mentales, ¿no? Y aquí habla, digamos, ¿no? Es el desglose. Primero está el fetichismo, que es una desviación de la conducta sexual caracterizada por la excitación sexual de algunas personas ante determinados objetos inanimados, habitualmente relacionados con la vestimenta y su estrecha relación de proximidad con el cuerpo humano, ¿no? Hablamos de zapatos, medias, pañuelos, guantes, etcétera, ¿no? Bueno, ese es el fetichismo. Luego tenemos el exhibicionismo. Aquí hay una necesidad imperiosa y reiterativa por parte de un individuo, habitualmente más del sexo masculino, ¿no? De exponer sus genitales y más concretamente el pene en erección ante una persona del sexo opuesto, ¿no? Voyeurs, visualismo o escopofilia. Aquí consiste en la excitación sexual recurrente de algunos individuos mediante fantasías elaboradas, ¿no? O actuaciones de espionaje de personas que están desnudas practicando algún tipo de actividad sexual que culmina habitualmente en prácticas masturbatorias durante el episodio visualista o inmediatamente después. Luego está el froterismo, que es una necesidad recurrente, intensa y compulsiva de determinadas personas, por lo general varones, se aprovechan de los espacios estrechos y abarrotados de gente, por ejemplo, en los colectivos, ¿no? O en los micros, en los ascensores, para tocar nalgas,
pechos o bien frotar su pene contra las personas, por lo general del sexo opuesto, ¿no? Que están desprevenidas y que no consienten tales actuaciones hasta alcanzar incluso el orgasmo, ¿no? Bueno, luego tenemos el sadismo, el masoquismo y el sadomasoquismo. El sadomasoquismo, que es una perversión de dos, constituyen, dice, los dos polos complementarios de un mismo proceso morboso. El trastorno sadomasoquista, tal como Freud enunció en el año 2005, él decía, ¿no?, que un sádico es siempre un masoquista al mismo tiempo. Según Henry Eight, forma una pareja dialéctica y se hallan intrínsecamente vinculados en la forma en que lo están la actividad y la pasividad, el placer y el dolor, la tensión y la relajación. ¿Cuánto hablamos de sadismo? Aquí existe pues una búsqueda incluso o la provocación de un daño moral o físico en la pareja como forma de obtener un mismo placer, ¿no?, y satisfacción sexual. Aquí el poder sobre la persona violada, vejaciones, golpes, pellizcos, flagelaciones, quemaduras y el mismo el mordisco, ¿no? Bueno, es el sadismo, ¿no? Y el masoquismo, forma inversa al sadismo, es decir, como la búsqueda y la provocación por ciertas personas del sufrimiento propio, ¿no?, como forma de obtener el placer sexual. El masoquismo es una perversión sexual en la cual la satisfacción sexual está ligada al sufrimiento o a la humillación padecidos por el sujeto. Otto Kemper habla de los síndromes masoquistas, también de un masoquismo normal, en forma de manifestaciones menores, ¿no?, de la patología masoquista, como paso previo a la integración normal de las funciones superyoicas en nuestro aparato psíquico. Bueno, luego tenemos lo que es, ¿no?, la pedofilia, la paidofilia o estrupo. Aquí consiste pues en la aparición recurrente, ¿no?, de impulsos sexuales intensos, pero dirigido hacia niños, pues, menores de 13 años, ¿no?, que generalmente suelen acompañarse de caricias genitales, sexo oral, más frecuentemente penetración, ¿no? Estas personas suelen contar con antecedentes de conductas exhibicionistas o voyeristas o de otros delitos contra la libertad sexual, incluidas las violaciones, ¿no? El niño, en este caso, es el objeto en que la mujer puede representar un papel de dominio como madre fálica, ¿no? Y el incesto obviamente, se habla de relaciones sexuales prohibidas por condicionantes legales, morales y religiosos, porque esto se da entre miembros directos de una misma familia. Entonces, el incesto, al igual que el estrupo, se acompaña de métodos más o menos coercitivos, con amenazas, engaños, agresiones o chantajes de diverso tipo, ¿no? Violencia sexual, violación o sodomía. Sí, si hablamos, o sea, aquí se hace referencia, ¿no?, a las relaciones sexuales con o sin penetración, que se mantienen en unas condiciones en que una de las partes no las consiente, pero se ve forzada a mantenerlas por coacción, amenazas físicas o verbales ejercidas por el otro miembro, y pueden culminar en formas extremas de violencia, secuestro, incluso llegada al homicidio, ¿no? Muy bien. Necrofilia. Bueno, este temita creo que lo presentó unos compañeros, ¿no? Y bueno, en general, pues, ¿no?, cuando consiste en una obsesión de algunos individuos de conseguir la gratificación sexual mediante cadáveres, ¿no?, y de otras personas. Cuando se tocó este tema, y mencioné, ¿no?,
que sí, no es definitivamente pues algo usual. Por eso que si hablamos en psiquiatría es importante averiguar si de repente está psicótico o está con un cuadro delusivo, ¿no? O sea, que a su vez eh, persiga, ¿no? Esto de la necrofilia. Si vamos más allá, tenemos también la zoofilia y el bestialismo, ¿no? Práctica de relaciones con animales que a veces son adiestrados al efecto, ¿no? Con los que se practica el coito, la masturbación y el sexo oral. Coprofilia, coprofagia, coprolalia y climasfilia. En el primer caso, atracción erótica hacia el deseo de defecar, ¿no? Sobre la pareja sexual o de que ésta defeque sobre uno mismo o a la ingesta de heces propias o ajenas. Bueno, esa es la coprofilia, ¿no? La urofilia, obtención de placer sexual asociada al deseo de orinar sobre la pareja, al ser orinado por ella o a la ingesta de dicha orina. ¿Cuánto hablamos de parcialismo y oralismo? Actividad sexual de ciertas personas por parte de prácticas que involucran única y exclusivamente una región determinada del cuerpo de la pareja, ¿no? Hipoxifilia, el deseo de alcanzar un estado particular de la conciencia secundario a una hipoxia autoinducida, por ejemplo, mediante el empleo de gases volátiles como el óxido nitroso, ¿no? Luego tenemos la escatología verbal, telefónica e informática. Es la experimentación reiterativa, ¿no? Por ciertos individuos, generalmente varones, de una intensa excitación sexual previa a hacer llamadas telefónicas al azar con el ánimo de sorprender a sus interlocutores, habitualmente mujeres, a las que describen sus obsesiones sexuales y intentan involucrar en una especie de confesión mutua de fantasías eróticas. Bueno, entonces un poquito ya salido de tema, vamos a hablar también, ¿no? De lo que es el travestismo. El travestismo fetichista es un grupo de individuos que bajo diversas motivaciones encuentran excitación y placer sexual en vestir prendas propias del sexo contrario. O sea, ese es el travestismo fetichista, ¿no? Y el travestismo homosexual no se busca la excitación propia ni la admiración o sorpresa del espectador, sino la seducción homosexual de este previo. El travestismo fetichista más frecuente en varones heterosexuales que desarrollan una vida normal en apariencia y no presentan necesariamente un trastorno de la identidad sexual. Y el travestismo exhibicionista, bueno, la mayor cantidad posible de público, ¿no? Es lo que buscan. Y terminamos con homosexualidad, ¿no? La homosexualidad como categoría diagnóstica. Esto es importante, ¿no? En 1900 se suprimió en el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. O sea, no es ya, o sea, esto una cuestión de ser, digamos, que lo vea necesariamente un psiquiatra, ¿no? Y incluso ya está retirado del manual de diagnóstico como diagnóstico, ¿no? Más si el CIE-10 afirma algo así como la inclinación sexual por sí misma. Acá bien claro dice, no, no debe considerarse un trastorno. Entonces, actualmente la homosexualidad se considera una variante de la sexualidad humana que se produce con cierta regularidad, no como un trastorno patológico. La presencia de homosexualidad no parece ser una cuestión de elección personal. Su expresión sí lo es. Eso queda claro. ¿Cómo lo definimos? O sea, se utiliza, dice, para describir la conducta abierta de un individuo a la orientación sexual
y un sentido de identidad personal o social. Gay, lesbiana, una combinación de identidad autopercibida. Reflejan el sentido de pertenencia del individuo a un grupo social. Bueno, acá la homofobia, pues la actitud negativa, ¿no? Y el temor hacia la homosexualidad o los homosexuales. La prevalencia, según estudios, se cree que un 2 a 4% de la población. Entonces, una encuesta, ¿no?, que se realizó hace mucho tiempo ya en los Estados Unidos. Aspectos teóricos, ¿no? Los determinantes de la conducta homosexual son un enigma, ¿no? Freud consideraba la homosexualidad como una interrupción del desarrollo psicosexual. Y se refería al miedo, ¿no? Él habla, o a la castración y a la asfixia materna durante la fase preedípica del desarrollo psicosexual. También podemos hablar de factores biológicos, ¿no? Concentraciones más bajas de andrógenos en la sangre. La presencia efectiva de andrógenos durante la vida prenatal parece contribuir al establecimiento de una orientación sexual al sexo femenino. Salir del armario o del closet es un proceso mediante el cual un individuo admite, ¿no?, su orientación sexual, enfrentándose al estigma social, ¿no? Muy bien. Hemos hecho como un resumen, ¿no?, de estos aspectos sobre la sexualidad. Igual, tienen invitarles, ¿no?, a que si quieren ampliar, puedan leer, ¿no?, el texto de Aguiluz, ¿sí? De repente algún interés en particular, ¿no?, de cada uno. Muy bien, vamos a hacer un break de pues, unos 15 minutos, ¿puede ser? O 10 minutos. Muy bien, entonces y empezamos con la participación